Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic. En directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos de esta edición de Los Monos en Infinita, este miércoles 28, ya se nos está yendo el mes de mayo, y se nos está yendo recargadísimo de noticias, de cuestiones, todavía diría yo, incluso hasta un poquito asombrosas. Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. En este debate que hay sobre los inviernistas y los veranistas, yo me declaro otoñista. Es que el otoño es maravilloso, pero yo entre esas dos, el blanco y negro, yo me declaro inviernista. ¿Sí? Sí. No, está helado, Juan. No. Helado, Juan. Pero si tenés que estar en Santiago, tenés que estar trabajando, morirte de calor, y encuentro peor que pasar un poco de frío, además te podía abrigar bien. Sí, estoy con la cual. Todo el rato. Con las patitas en el agua, el verano perfecto. Sí. Vamos, yo les decía que algo de capacidad de asombro, porque yo creo que todo el mundo, y es imposible no encontrar a alguien que no se haya asombrado con el tema con el que vamos a partir. Tenemos muchos más. Vamos a hablar obviamente de Monsalve, de la cuenta pública, de dos temas que se están asociados a la cuenta pública, que los estamos asociando todos, ¿verdad? El aborto, la arremetida respecto de Gaza, las candidaturas, pero vamos a partir por las licencias, por el fraude de las licencias, porque yo creo que la envergadura que tenía este problema, que todos sabíamos que existía, que venía siendo alertado desde hace años, que ha sido razón de algunas reformas. De hecho, acaba de salir publicada ahora en mayo, empezó a regir una reforma para hacerse cargo de algunos de los problemas de la oferta. Pero lo que estamos conociendo hoy día es el problema de la demanda en la industria, en el mercado de las licencias truchas. Y eso es asombroso. Yo no sé, yo hoy día le preguntaba a la ministra Aguilera, si le hubieran preguntado a usted, ministra, hace un mes atrás, ¿cuánta gente se imagina que en un año pudo haber hecho uso de licencias para irse de viaje al extranjero? ¿200 personas? ¿500 personas? Pero 25.000 y contando, Claro. Porque vamos a seguir sumando, es un número bien asombroso, ¿o no? Sí, habla de lo, como decías tú, Connie, de lo normalizado que estaba, del tírate una licencia, el paga moya, en la cultura estatal, es demasiado instalado, ¿no? O sea, como decía la ministra, ya es verbo, tirar una licencia. Sí, tírate una licencia, hoy tengo un problema, oye, no me quedan días administrativos, oye, no llego con las vacaciones, no tengo todavía derecho a vacaciones. Y a todo nivel, ¿no? O sea, desde el amigo del presidente que trabajaba en la subsecretaría de comunicaciones, ganaba 8 palos, ¿no? Y que se tiró una licencia para quedarse unos días en Europa. De todo, ¿no? Hay de todo, y de alguna manera refleja primero, y creo que lo primero para situar el diagnóstico, este es un problema del Estado, ¿no? Sí, claro. No es un problema de este gobierno. Uh-huh. Te dicen, bueno, es que esto explotó, creció 40% en los últimos 3 años, de post-pandemia, sí, correcto. Pero es un problema de larga data, lo dijiste tú, Connie, o sea, yo recuerdo, Evelyn Matei como ministra del Trabajo, levantó la mano en el 2012, dijo, aquí tenemos un problema mayúsculo con las licencias médicas. Pero no se había hecho nada. Y seguíamos ahí como que incluso la sospecha era incómoda para algunos, ¿no? Las asociaciones de funcionarios, había alguna defensa corporativa de que no se metieran en eso. Y mira lo importante es que cuando alguien hace la pega, ¿no? Porque la Contralora, ¿qué hizo? Bueno, pidió un cruce de datos muy simple, ¿no? Es verdad, la Compin está creada para eso, no hizo su pega. La Suceso, Pamela Cara, ¿no? Está pagada para eso, no hizo su pega, lo tuvo que hacer la Contralora, ¿no? De hecho, cuando fue al Senado lo dijo, tuvo que ser el organismo de control externo quien hiciera este cruce, y dijo algo, un detalle, yo creo que va a dar que hablar, porque la Contralora, de hecho, que es muy medida con sus palabras, es muy aplomada, rara vez se le arranca la moto, muy rara vez, pero dijo, ya lo habíamos advertido antes. Yo me imagino que habiendo tantos periodistas tan destacados en este país, alguien le va a preguntar, ¿a quién? ¿Y cuándo? ¿No? ¿A quién y cuándo lo advirtió? Pensando en que hay alguna autoridad que fue advertida de esta situación y que se le pidió que interviniera y no lo hizo, y finalmente lo terminó haciendo este informe de la Contraloría.
Es la magnitud, más allá de los 25.000 casos, que son enormes, la magnitud respecto de el presupuesto de salud es gigantesco, ¿no? Sí. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, lo que se gasta al año en licencia entre funcionarios públicos, 1.500 millones de dólares al año. Yo no tiendo a suponer de que, como decía la Connie, en un guess hubiera dicho, oye, ¿cuánto de eso será o tendrá alguna duda o estará en un área gris o serán abiertamente falsas? ¿El 10, el 15, el 20? Parece que bastante más, ¿no? Mucho más. No, y ahora vamos a hacer el cruce con los viajes dentro del país. Y Tenéis que sumarle también en algunas reparticiones, sobre todo las que son muy intensivas en esto, el caso de la Junqui, si no me equivoco, ahí además tenéis que sumarle los reemplazos. O sea, porque alguien que está con una licencia larga, además genera un costo adicional, digamos, porque hay un impuesto que hay que cubrir. Entonces, claro, el suma y sigue desde el punto de vista de los costos para el sistema en su conjunto. Sí, pero más allá que vamos a encontrar casos, no sé, como veíamos hoy día en el diario La Segunda, ¿no? 400 días de licencia, una enfermera que viajó varias veces fuera de Chile en esos 400 días. Claro, que nos van a llevar al extremo el argumento. Yo creo que, de nuevo, si el diagnóstico es que es un problema de Estado, que estaba demasiado masificado esta mala práctica, para algunos este delito, ¿no? Y por eso el Ministerio Público interviene ante la posibilidad de que existan delitos detrás de esto, de que exista una máquina organizada detrás de esta cantidad de licencias o de estas facilidades, pero golpea la credibilidad del sector salud de una manera muy brutal. ¿Ah? Creo yo, porque cuando uno mira... ¿Solo el sector salud? ¿Por qué? Porque está bien, todas las licencias falsas, todas van a ser perseguidas y todo, pero cuando médicos entre ellos se daban licencias falsas. Ya, pero eso probablemente estamos hablando de un porcentaje más chico de casos. Aquí la industria gorda, Gonzalo, ya estaba relativamente identificada. Por ejemplo, 10 médicos extranjeros que vinieron a Chile, crearon una pyme, ¿verdad? Se consiguieron los permisos. No, está bien, ese es el crimen organizado, diríamos. Fueron afuera a extender licencias electrónicas desde afuera. Buena parte de una cantidad muy significativa de las licencias truchas proviene de ese mundo. También vamos a encontrar casos, no sé, pues está el vicepresidente del colegio médico, y a lo mejor te van a saltar gallos más renombrados, etcétera, etcétera. Saltaron 300 médicos que tienen licencia falsa. Claro, pero la industria del truchismo dentro de los médicos en general es un porcentaje relativamente bajo. No es como para que se contamine a los médicos enteros. Lo que no le quita ninguna gravedad, ninguna, pero no estamos hablando que el 50% de los médicos en Chile extiende licencias truchas. No, en ningún caso, no. Y lo mismo estos 25.000, que es un gigantesco número, ¿no? Y que yo creo que se puede multiplicar por 2 o por 3 fácilmente, son el 2% de los funcionarios públicos. Tampoco vamos a meter en el mismo saco a todos los funcionarios públicos, pero sí, en un sector tan delicado como salud, cuando generalmente un paciente de un hospital como el San José, ¿no? Reiteradamente escucha que no hay hora para la atención, que no hay hora para su operación o que no hay recursos para realizarla, a pesar de que esté garantizada por ley su operación, el saber de que hay doctores, y no pocos, ¿no? Muchos que están presentando licencias falsas para trabajar en otros, cobrando el sistema público, es parte de la indignación, de lo que mueve y de lo que pone. Y yo creo que de lo que va a llevar a que esto sea un tema donde, fíjense todo, es uno de los pocos temas que generan un consenso casi instantáneo. No, aquí hay una oportunidad política. Absoluta. Sí, ahora siempre la hemos tenido y también muchas veces se nos va entre las manos. Entonces es súper importante tratar de aquilatarla bien. Estoy de acuerdo con Gonzalo, creo que hay una gravedad adicional en el caso de los... Porque además son el ministro de fe del sistema. Porque el médico además es quien en tanto profesional de la salud da cuenta y da fe de que la persona que tiene frente a sí, ¿cierto?, ha sido diagnosticada y tiene una enfermedad y que requiere de un tipo de tratamiento o un reposo o lo que fuere. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Aunque no sean demasiados en número, que si igual son hartos, yo encuentro que son hartos, el hecho de que estén ahí es más grave que en los otros casos. Es también muy grave porque es un gremio que en todos los demás casos, cuando yo te decía, siempre tenemos esta oportunidad, si uno hace un repaso así como rápido, también estos son ciclos, ¿cierto? Los casos son ciclos. Tuvimos el ciclo de la corrupción política y el financiamiento irregular, y eso sigue un ciclo, tiene los escándalos, tiene su parte judicial, y luego tiene la indignación, y luego la solución política.
Y además entrona con ciertas agendas. En ese minuto la agenda del reemplazo generacional, de que esto está podrido. No sé si los resultados fueron muy buenos, ¿ah? Pero eso ocurre. También pasa con el caso de la corrupción empresarial, la colusión, sigue una oleada, vienen reformas, persecuciones, casas de brujas, ¿cierto? Generalizaciones, los abusos, y luego vienen algunas soluciones. Yo creo que las soluciones tienden a quedarse bien en la superficie, precisamente porque se agudizan tanto, porque entronan con estas otras agendas de políticas de reemplazo. Aquí nos podría pasar lo mismo. Ojo que aquí esta discusión pega seco en un momento en el cual se está discutiendo en buena hora sobre la modernización del Estado, ¿cierto? Y claro, si finalmente esto se polariza al punto de que el Estado no sirve para nada y son todos corruptos, o que en realidad esto también ocurre en el sector privado, por lo tanto empatemos, de nuevo no va a llegar a ninguna parte. Entonces, es súper importante ir tomándolo un poquitito con pinzas, poner esos acentos. Creo que es muy importante, por ejemplo, decir que en estos sectores organizados, como el caso de los médicos y el colegio médico, están bien al debe. También al debe, porque son muy rápidos para escandalizarse en los otros casos de los cuales mencioné. O sea, de hecho, en el pasado muy reciente, han sido actores políticos tremendamente activos, que han pedido apagones para el caso del COVID, que han tildado a las autoridades, digamos, de inhumanas por A, B o C. Oye, y hace poquito a la ministra Aguilera le hicieron una tremenda bronca por el tema de las fiscalizaciones. Ojo. Así es. Y terminaron peleados y ella no fue a una reunión porque le avisaron el último día, etcétera. El mismo doctor que renunció preventivamente a su cargo. No, hicieron un inserto que envejeció pésimo, ¿no? Tal cual. Que tenía que ver con las fiscalizaciones, justamente. Que eran abusivas, dijeron. Claro. Exactamente, entonces, para usar un chiste fome, no le están dando adecuado tratamiento a este tema en el colegio médico, y tiene una tremenda gravedad. Esto no se resuelve sin ellos, porque podemos llenarnos de leyes, podemos llenarnos de organismos de fiscalización, pero aquí hay una ética del que emite y del que pide. Y si esa ética del que emite y el que pide no está sometida a un cierto criterio de los órganos competentes, a un cierto repudio del resto de los médicos que sí hacen la pega, ¿cierto? Y que sí se toman el tiempo de ver a los pacientes y diagnosticarlo, entonces estamos en un problema. Ahora, ¿se resuelve en alguna dimensión? Obviamente que tienen que ser parte de la solución, ¿verdad? No pueden ser parte del problema bajo ninguna circunstancia, porque además la opinión pública no lo entendería. Por ahí que el sistema no lo va a entender, la opinión pública menos. Pero aquí hay cosas que hay que hacer y que ya están empezando a asomar, ¿verdad? Había un control de daño de parte del gobierno y del mundo político también, de empezar a apurar el tranco, de pedir que manden proyectos de ley rápido. Está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, presionando para que eso pase. Pero aquí hay incentivos perversos con los que hay que terminar, ¿verdad? Vistas gordas eventualmente, demoras, retrasos en las fiscalizaciones, falta de órganos contralores que hagan doble check de algunas cuestiones. O sea, esto va a necesitar algunos proyectos de ley, algunos arreglos a cuestiones que ya están hechas, y va a necesitar probablemente un poco de plata que se va a devolver rápido, porque esto es un agujero negro para el sistema. Absolutamente. Cuando uno mira la magnitud de los fondos involucrados, estamos hablando de que en el mejor de los casos son 300 millones de dólares, y algunos dicen que pueden llegar a ser 560, 600 millones de dólares por año, ¿no? O sea, estamos hablando más o menos de la reforma de pensiones, en términos del aumento de la PGU. Un hospital por año, por lo menos. Pero claro, entonces son brutales las cifras. Y perdón que vuelva al tema del sector salud, ¿no? Que lo golpea de distintas maneras, pero ver que en las listas aparecen todos los grandes hospitales de la región metropolitana. Pero cuando uno se da la lata y sigue para abajo, ¿no? Porque vemos los 50 más grandes, obvio, los hospitales de la región metropolitana tienden a ser los hospitales más grandes de Chile, ¿no? Están todos. El de Maipú, el Carmen, el San José, están todos. Pero cuando uno busca en regiones, aparecen todos. Entonces, por eso digo, aquí hay algo que va más allá, no lo miremos solo como una mala práctica del funcionario público, que se consiguió una licencia y viajaba al extranjero, nos vamos a quedar en la casuística, sino decirle, sabe que aquí, y como decía Camilo, creo yo, hay un tema ético profundo respecto de quien emite las licencias, ¿no? Que tenía una valoración, o tienen una valoración absolutamente equivocada. Está perdida esa valoración, ¿no? O sea, 307 casos en la subsecretaría
de salud pública. Entonces, por eso, o sea, entre más cerca nos metemos en el mundo de la salud, se multiplican los casos. Entonces, aquí hay un problema que va más allá del funcionario o del alcalde que fue a Tacna o de la casuística, ¿no? Aquí hay algo mucho más profundo que también tiene que ver con esta sensación de paga molla, ¿no? ¿Qué te preocupa? Pues si yo te tiro la licencia y la paga el fisco. Como que el fisco fuera un ente que tuviera algún recurso. El fisco tiene un peso. Cada peso que tiene el fisco es parte de lo que los chilenos pagan en impuestos. Y las licencias se piden además por las dos razones más subjetivas que puede haber probablemente en la lista de enfermedades. Razones psiquiátricas, o una depresión, una difícil de... o dolor de espalda tipo lumbago, o dolencia, no cuestiones que necesiten ni muchos exámenes, muchos cheques, sino que son más subjetivas finalmente. Y de esas, que son las que más prevalecen, de esas se abusa, porque son las más difíciles de validar. No, además, oye, todo lo que tiene asociado el número de licencia en términos de políticas públicas, que tú decías, entonces mira, sabéis que tenemos aquí un estallido de problemas de salud mental en tal área, entonces tengamos, y vais poniendo el foco en el lugar incorrecto cuando pueden estar abultadas por sí, hoy día le preguntamos específicamente a la ministra Aguilera por eso, porque yo me había quedado con la misma preocupación. Y ella decía que la distorsión, en este caso, de tener a la salud mental como un problema prioritario, es una conclusión que se saca a través de las encuestas anuales de salud. No del tema de las licencias, pues si sacaras de las licencias estaríamos simplemente sonados, o sea, no habría opción. El indicador que sigue la política pública es otro. Claro, es otro. Buenísimo. Es otro, no es el de la licencia. Yo tenía la misma preocupación y partimos la conversa con ella por ahí. Y de ahí viene la información. Que también es la misma metodología que ocupa la encuesta nacional, la encuesta de salud mental que está haciendo David Bravo con la Asociación de Seguridad. También son encuestas. Oye, yo creo que también hay una oportunidad, y que se entienda bien, pero dejando de lado el tema de la licencia, del que viajó y que el fraude, ¿no? Viajó al extranjero en medio con su licencia. También es una oportunidad, creo yo, para hablar en serio del empleo público, ¿no? Sí. Del estatuto administrativo, de todo. ¿Por qué? Porque no quiero que suene en ningún caso justificación de nada, ¿no? Pero el empleo público, así como tiene muchas garantías, ¿no? Como en la movilidad, tiene una infinitas restricciones. De que en términos de no puedes pedir permiso, o sea, tienen los días administrativos que tienen. Algunos dicen, oye, ya, pero tiene suficientes días administrativos. Está bien, pero está muy reglado, a diferencia del sector privado. Es difícil que un funcionario público pueda llegar a algún tipo de acuerdo, de flexibilidad, nada, prácticamente. Y eso también es una fuente de lo que estamos conociendo, ¿no? O sea, de estos abusos, ¿no? O sea, de las malas prácticas o de la normalización. Porque uno no puede suponer de que en el fondo, yo siempre creo que las personas operan en función de los incentivos. Sí, claro. Y aquí los incentivos están abiertamente mal puestos y eso llevó a muchas personas a cometer estas situaciones. Es decir, bueno, corrijamos los incentivos, pero también hagámonos cargo de qué generan esas conductas, ¿no? Y sí, claro, puede ser que la discusión, ¿no es cierto?, más templada sobre el empleo público, cómo avanzar en mayor flexibilidad en el empleo público. Solo para recordar un poco, para retrover un poco esta conversa, recordemos que la conversa hace 5 o 10 años era que el Estado era el peor empleador porque tenía gente contrata, gente de honorario, que eran los espacios de flexibilidad que tenía el empleo público, ¿no? De gente que entraba al Estado para trabajar en un gobierno y que debía salir, obviamente, cuando ese gobierno terminara. Bueno, primero la Contraloría y después los tribunales empezaron a pasar a todo el mundo a planta, y a generarle, bajo la lógica de la tutela de los derechos laborales, empezaron a rigidizar el empleo público, aún más que lo que sale en el Instituto Administrativo. Y eso, de alguna manera, engrosó el Estado de una manera gigantesca. O sea, cuando uno mira la evolución del empleo público, cómo creció, va de la mano de estas dos políticas generadas en la Contraloría y generadas por el juez Muñoz en la Suprema. Así es. Entonces, pues lo digo, hay muchas experiencias. Ahora por un éxito que tuvo la Contralora en la Corte Suprema, ¿no? Pero hay mucha experiencia cuando uno conversa con personas de distintos gobiernos o de distintos centralizados o descentralizados, cuando le dice, oye, ¿y cómo lo hace para trabajar en equipo? No, yo tengo que, de alguna manera,
generar un equipo paralelo y dejar a los otros sin hacer nada o con otro tipo de labores, no son parte de los equipos, que es una locura, ¿no? Desde el término del uso eficiente de los recursos. Una locura absoluta, pero no tienen ninguna otra capacidad de hacerlo. Y eso también, de alguna manera, se te empieza a transformar en un impedimento al buen funcionamiento del Estado, ¿no? ¿Y De te la puedo eficiencia preguntar, del Estado. Gonzalo, tu opinión por esta idea del retiro de las personas de 75 años? Mira, como toda norma general, genera ruido en casos específicos, ¿no? Ujú. Pero a mí me hace sentido, de nuevo, hace sentido. ¿Por qué una persona con 75 años? Porque claro, uno dice, ¿por qué el profesor que está... bueno, él escribió una carta, no creo que cometan, él mandó una carta al diario, así que el profesor José Rodríguez Elizondo, ¿no? De la Universidad de Chile. Claro, tiene razón lo que él escribe, ¿no? Él está en plenitud, tiene toda esa experiencia que transmitir, pero así como está él, también hay una persona que es chofer y hay una persona que es administrativo y que tienen 75 años y están ahí porque no tienen ni planes de retiro, ni planes de incentivo al retiro reales, y la diferencia entre trabajar en términos de su ingreso y pensionarse es brutal. La Católica jubila a los profes a los 65. Oye, entre otras Pero la cosas... Católica, aunque a uno se lo olvida, es una universidad privada. No, pero Sí. está bien, pero hay una universidad pública No tiene el grande, estatuto, no tiene el estatuto administrativo que tiene la Chile o que tiene de acuerdo, pero tiene un estándar que uno puede mirar, digamos. Sí, claro. Solo quiero decir que el debate sobre el retiro a los 75 años encuentra detractores que hablan de todo lo que todavía se puede hacer a esa edad. Pero esos detractores, no los quiero apuntar individualmente, pero esos detractores no se oye padre cuando tú hablas de aumentar la edad de jubilación. Que debiera ser un argumento que debiese funcionar en los dos sentidos, porque si efectivamente la gente hoy en día puede estar activa más tiempo, entonces, bueno, que no te pasen a la población pasiva, digamos, a los 60 años. Porque esa brecha, entre otras cosas, genera que el ahorro, y más ahora que hemos avanzado cada vez más, ¿cierto?, a un sistema mixto, ni siquiera es un problema del ahorro individual, es un problema de los costos generales del sistema. Sí, porque a veces la teoría dice una cosa y la práctica dice otra, ¿no? La última vez que hicimos una reforma al empleo público, que fue a propósito del gobierno de don Ricardo Lagos, ¿no? A propósito de otros escándalos de la época, ¿no? Se generaron los famosos PMG, ¿no? Los programas de mejoramiento de la gestión, y eso, ¿qué se traduce concretamente? Que cada 3 meses un funcionario público recibe un bono. Pero el bono se transforma en un derecho adquirido, ya prácticamente no hay nadie que no reciba ese bono. Entonces, ¿es realmente un plan de mejoramiento de la gestión? Pareciera ser que no está asociado a gestión. Pasa a ser un derecho adquirido, absolutamente. Entonces, a veces no es tan fácil también generar incentivos dentro del sector público, ¿no? Hay muy poco espacio para incentivos, para generar carrera, para capacitación y todo. Y yo creo, por eso digo, hay una conversación pendiente respecto al empleo público, de avanzar creo yo, en mayor flexibilidad, pero obviamente con las compensaciones que eso implica, ¿no? Porque de alguna manera esas personas van a renunciar un poco a la inamovilidad que hoy día tienen, por derecho, como un derecho adquirido lo tienen. Bueno, van a renunciar a eso, o va a haber espacio para renunciar a eso, en función de algún otro beneficio, ¿no? Que les permita funcionar mucho mejor. Ahora, dale. Aquí el que paga debiera tener más atribuciones de fiscalización. Yo creo que ese es un principio bien elemental. Porque si tú le quitas a la persona que a la institución, digamos, que paga las capacidades y la obligación de alguna manera de hacer gestión respecto de eso, estáis tirando todos los incentivos para que efectivamente sea molla y esto sea una cuestión que se tira a presupuesto, que se tira además. Pero cuando uno escucha a aquellos que le ha tocado liderar equipo en el mundo público, cuando dice, oye, pero bueno, ¿y por qué si el gallo no trabaja, no cumple las metas, permanentemente no hace su pega, ¿por qué no lo saca? Si hay un procedimiento, cuando uno mira todo, hay un procedimiento para eso, pero la principal oposición estaba en la Contraloría. O sea, tú tenías que no solamente defender el caso, sino que tenías que doblar el criterio que tenía la propia Contraloría. Hoy día la Contraloría se está poniendo en un lugar distinto, y yo creo que eso abrió la puerta de que quizás muchas herramientas que sí están en el Estado se empiecen a usar. Y ya no asumamos como, oiga, es imposible sacar a una persona que no hace bien su trabajo, pasa a ser algo que deje de ser una realidad. De hecho, ahora, en este caso, avaló la destitución de un funcionario por licencia por viajar al extranjero. Ya le dio lo que...
en este caso, y lo quiero dar como dato, no es que lo esté ni celebrando ni condenando, en este caso hay una cierta innovación. Yo hacía el listado de casos que hemos visto, Milico Gate, de los empresarios, no sé qué. El fiscalizador normalmente va a la punta del iceberg. Aquí hay una innovación en lo que hace Dorothy Pérez, porque ella fue a la masa, ella fue al usuario. ¿Te fijas, no? Aquí no fue al alto funcionario que tenía, no, fue... Dicen que la inspiró la realidad de la propia Contraloría. Claro, y lo distribuyó. Y que de ahí lo proyectó. Lo distribuyó y entonces habló ahora, ya si teníamos corrupción empresarial, corrupción en los altos mandos, corrupción. Aquí está hablando de corrupción funcionaria. O sea, democratizó el escándalo. Y eso es una innovación y obviamente denota un problema que es mucho más, por eso también aparece más distribuido, por eso... Ahora hay que ver la evolución de esto, ¿eh? Porque esos 25.000 nombres que aparecen hoy día camino a la pira o a la guillotina, ¿no? Pública, en la plaza pública, para decir, bueno, y si vamos a ir a la guillotina los del año 23 al 24, ¿qué pasa con los que viajaron del 24 al 25? Claro. ¿O qué pasa con los que viajaron del 22 al 23? Hay casos prescritos, dijo la Contralora, por eso no fueron tan para atrás. Sí, perdón, pero me puede fallar el criterio jurídico y me imagino que la Contralora lo va a estudiar, pero en la medida que estamos hablando de que hay una investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público puede ir 5 años para atrás. No tiene la misma prescripción. A efecto de las destituciones y las sanciones administrativas, hay una prescripción que es mucho más corta. Claro. Ahora, una pregunta cortita, nos quedan un par de minutos antes de que nos vayamos a la pausa, pero aquí decíamos, ¿se puede dar una oportunidad política de hacer una reforma razonable y que apunte a resolver el problema en el corto plazo, además también? ¿Ustedes creen que hay espacio efectivamente para eso? ¿Y cómo ponerle borde a esto para que no nos vayamos al chancho? Porque estamos en campaña además. En campaña se pide en exceso. Es un buen momento porque cuando esto se dio, por ejemplo, en el marco de la discusión sobre las ISAPRE, eran los malos de la película los que estaban pidiendo atribuciones. Entonces ahí esto era perseguir a los trabajadores de manera injusta y no sé qué. Y ahora, le toca al gobierno, a este gobierno, todos sabemos que está en todos los gobiernos. Gonzalo fue hidalgo y noble en reconocerlo de entrada, digamos, este es un problema del Estado que ha tenido distintos administradores. Creo que por eso ofrece una oportunidad de tomarlo sistémicamente y de repente de desandar ciertas cuestiones. Yo he mirado, por ejemplo, ahora obviamente la Superintendenta de Seguridad Social no creo que esté en condiciones de seguir empujando esas agendas, pero ella sí tenía una agenda regulatoria bien concreta sobre la calificación de enfermedades profesionales y estaba cargada, como siempre que se entra al Congreso, con un conjunto de acusaciones respecto de que el que persigue esto es juez y parte. Y eso se va y se dice, y suena súper bien. No es que juez y parte, y por lo tanto necesitamos un organismo distinto que lo califique. Claro, pero ojo, ¿qué es lo que pasa cuando toda la persona que paga le quitas la posibilidad, ¿cierto?, de investigar qué es lo que está pagando? Porque en ese minuto, ¿cierto?, entonces él se convierte en un emisor, digamos, que lo asume como un costo nomás. Ya no le interesa si está bien extendida, no está bien extendida. Entonces, preguntémonos. Costo. Claro, venimos de una retórica adversarial que esconde bajo la alfombra un montón de temas que los damos por buenos y que este es un buen momento para decir, momentito. Qué buen punto ese, porque ahora uno va cayendo, lo bueno que ha sufrido el alza de la ISAPRE, ¿no?, durante tantos años, y es verdad, el argumento muchas de la ISAPRE dice, oiga, aquí tenemos un problema no con las atenciones, el problema es con la licencia. Pues bueno, y no hemos hablado nada de ese mundo, y ese mundo también es un hoyo negro, y las ISAPRE han puesto de entrada una serie de restricciones que se han transformado en incentivos perversos, como los 3 días de carencia, que a los 11 días te pagan todo. Entonces, ¿qué hace la gente y qué hacen los médicos? Solo te dan la licencia por 11 días para arriba siempre, cuando puedes necesitar perfectamente una licencia por 3 días. Bueno, por eso digo, lo peor es que andan en el escándalo, ¿no? Y en la pira y quemar a todo y pedir que se queme todo. Claro, por eso. Tiene que haber justicia. Allá en la cancha sin que nadie se pero perder la oportunidad de hablar en serio respecto de estos dos temas, ¿no? Que son distintos, las licencias médicas en general, mundo privado, mundo público, ¿no? Y su buen uso, y que no se transforme en un abuso para ninguna parte, y por otro lado el empleo público, ¿no?
Yo creo que ahí tenemos empleo público como en el centro del Estado, una deuda. Habían iniciativas de centros de estudio y otros que ya habían levantado este tema. Yo creo que hay que tomarlo, hay que sentarlo, empezar a mirar los números y no apurarse en sacar una reforma vistosa, castigadora y con buen rating, sino haciendo... Mira, no hay almuerzo gratis, por lo tanto esto va a ir o a la ley de presupuesto o va a ir a las tarifas, dependiendo de si eres parte de las personas que copagan o no copagan por su previsión de salud. Sí, pero cuando nos acostumbramos a que no va a haber holgura financiera para el próximo gobierno, sin importar cuál sea, o que incluso se habla de holguras negativas, este es un tema urgente, ¿no? Aquí, ajustar esto te puede generar fondos para las verdaderas reformas que el país necesita. Sí, claro. No, si es mucha plata. Estamos de acuerdo en que es mucha plata. Y la Contraloría que está pidiendo más atribuciones y hay bastante consenso que las necesita, finalmente. Señores, los invito a la pausa. Miren que a la vuelta tenemos muchos temas. Tenemos que hablar de Monsalve, de la cuenta pública, del aborto, del retiro de los agregados militares desde Israel. Todo lo que es el 1 de junio. Voy a tirar licencia entonces. Entonces nos queda muy poquito rato, pero tírala de 3 minutos. Ya, ok. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Pausa y ya volvemos. Empresarios y pymes, ¿sabía que cada año se pierden millones de ingresos por uso no autorizado de marcas sin registrar? No permite que su empresa sea parte de esta estadística. El registro de su marca comercial no es solo un trámite. Permite protección legal contra imitaciones y copias. Derecho de emprender acciones legales contra infracciones. En caso de infracciones, usted podrá exigir compensación económica por daños y perjuicios, solicitar el cese inmediato del uso no autorizado, iniciar acciones penales contra los infractores. No espere a que alguien más registre una marca similar a la suya. Contacte con nosotros. patriciastocker.com. Cuida tu marca, no la pierdas. Nos estamos preparando para nuestros 100 años. Recuerda, el Zoo Nacional se encuentra cerrado temporalmente, pero seguimos más activos que nunca. Síguenos en nuestras redes sociales, @Zoo Nacional Chile, y sé parte de la cuenta regresiva hacia nuestro centenario. Grandes sorpresas te esperan. Más información en nuestro sitio web www.parquemed.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Atención, vamos a emprender un viaje a Aruba. Por favor, cierren sus ojos e imagínense estar sintiendo la arena entre sus pies y la brisa acariciando su rostro, olvidándose de los problemas con un cóctel en las manos y disfrutando de un paraíso caribeño con la persona que aman. Damas y caballeros, así se escucha el efecto Aruba. Pero no hay nada como vivirlo en persona. Es momento de viajar a Aruba y conocer la felicidad. En BCI innovamos todos los días para que tu experiencia suene bien. Por eso, hoy cuentas con una asesoría experta y personalizada para que puedas invertir con la confianza y respaldo que necesitas. Además, tienes acceso a una red global para que puedas gestionar todas tus operaciones desde el extranjero, en países como Estados Unidos y Perú. Si aún eres BCI, hazte cliente hoy y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Si tienes una empresa, eres emprendedor o dueño de una pyme, únete a la comunidad de empresas de Entel, un lugar donde encontrarás todo lo necesario para potenciar tu negocio. Conéctate con cursos, capacitaciones, artículos, recursos descargables y mucho más. Ingresa a entel.cl/comunidad de empresas y juntos hagamos crecer tu negocio. Además, no te pierdas el programa de la comunidad de empresas de Entel, solo por Mega. Entel, contigo en todas. ¿Sabes qué pasará el 29 de junio? Es la primaria presidencial. Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias. Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación y si fuiste designado como vocal de mesa en cervel.cl o llamando al 606.166. Primarias 2025. Cervel. 100 años fortaleciendo la democracia.
Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Volvemos, seguimos, como decía en la presentación, con los monos en Infinita. Hablemos de la cuenta pública, porque ahí vamos a poder englobar además varios temas que están sueltos, dando vuelta con bastante fuerza. La cuenta pública es la última del presidente, poco espacio para hacer anuncios, al menos anuncios de mediano plazo, probablemente sí retomar algunas cuestiones que le quedaron pendientes de la cuenta pasada. Ahí vamos a caer en el proyecto de aborto que se presentó hoy día oficialmente en algún minuto. Las cuentas públicas siempre, yo creo que en lo normal, ustedes me corregirán, pero le han traído un beneficio de cortito plazo a los presidentes. Les sube la audiencia o la aprobación, tienen espacio para desplegarse, para contar lo que han hecho, lo que quieren hacer, para dar cuenta si han hecho algún cambio de visión también, en términos de prioridades y de tono político de la discusión. Entonces, a lo mejor, ¿cómo ven ustedes que llega el presidente a esta su última cuenta pública y qué es lo que uno pudiera esperar de ahí y que termine marcando la pauta, una pauta que es bien difícil de marcar desde la moneda cuando estamos en un año electoral, que ya estamos a puertas, ya nos queda nada para la primaria, por ejemplo? Sí, es difícil. O sea, yo creo que una cosa es la expectativa del gobierno. El gobierno tiene la expectativa de que esta sea una cuenta pública en la cual pueda dar cuenta de lo mucho que ha avanzado, teniendo un parlamento adverso. Es mucho menos proyectiva que otras, porque en definitiva lo que queda de aquí en adelante es poco en términos de tiempo y es muy poco en términos de poder. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, asumir que esta es una cuenta pública que se da en un contexto en el que el gobierno sigue teniendo todas las atribuciones que tiene un gobierno, pero como bien decía Perón, dado que en la política la única verdad es la realidad es que el espacio y el poder y la centralidad que tiene el gobierno para hacer carne sus promesas hoy día es mínima. Y probablemente está mayoritariamente tensionado por lo que sí opera hoy día en la realidad. O sea, el presidente se va a subir al estrado a dar su cuenta pública y todos van a estar sacando en el sistema político, que somos los que seguimos esto, digamos, el entorno más entusiasta, digamos. Van a estar pensando en lo que sí importa, que es lo que viene, que son las elecciones. O sea, a mí no me extrañaría, por ejemplo, de que haya una especie de conteo en la cuenta pública respecto de a cuál de los 3 o 4 candidatos de la primaria favorece o le hace un guiño con X o Y anuncio. Ya van medio franjeados. O sea, ya el CAE tiene cara de Frente Amplio, ya la Ramal tiene cara de PC, y ya, ¿te fijas, no? La gestión tiene, y así, o sea, como que va a ir distribuyendo de alguna manera sus dones, sus guiños, sus felicitaciones. Es difícil que esto sea leído ya en términos de la acción de gobierno, pero sí, es un momento en el cual el presidente va a ser de las cosas que mejor le salen, digamos, sin duda que ha ido cada vez ganando más aplomo en estas puestas en escena. Pero inmediatamente el debate se va a ir hacia aquellas pequeñas cosas, esto que te digo yo, la lectura de los guiños que le hace a uno o a otro, donde podrían salir los conejos, las sorpresas, dado las dificultades que ellos tienen, y luego si es que deja o no algún tipo de trampa electoral en la agenda legislativa. Como el aborto, por ejemplo. Eso lo hacen, claro, eso lo hacen todos los gobiernos, es más viejo que el negro, no necesariamente necesitan cuentas públicas para eso. Uno recordará que incluso quienes hoy día dicen que eran los adalides de la responsabilidad en oposición, digamos, a las nuevas generaciones, Insulza no tuvo ningún empacho en despacharse una reforma laboral preelectoral en ese minuto, digamos. ¿Ah? Así que, no, si esto es como decía nuestro amigo Pirincho, lo más parecido a la política. Pero eso, yo creo que es un momento de cierre, es el último momento simbólico de unidad importante que le queda al gobierno de esta magnitud, y luego viene eso.
Esa es la agenda que importa. Que si el aborto, que si no el aborto, que si la ramal, que si no la ramal, y si es que eso se tensiona o no se tensiona. Y además que yo creo que al gobierno le llega esto en un momento en el cual le es difícil arbitrar, porque tiene 4 precandidatos. Sería distinto si esto ya estuviese con un candidato del oficialismo lanzado, o con una estrategia electoral del oficialismo lanzada. ¿Ya? Porque no quiero dar la lata con esto, pero en definitiva el resultado que pase de la primaria va a ser muy performativo, digamos, de lo que suceda con la estrategia legislativa, con que si es que hay o no expectativa de ganar o de tener un buen resultado, y eso va a hacer que los parlamentarios que buscan su reelección o se vayan derechamente al nicho y no que pesquen nada más, o tengan ciertas actitudes coalicionales. Y eso no está resuelto hoy día, por lo tanto está una cuenta pública que de alguna manera es más ruido que nueces. Gonzalo, Yo ¿qué creo tiene, que, bueno, ¿qué tiene para mostrar el presidente también ahí? no tiene, o sea, lo que pasa es que, como suele ocurrir, siempre la promesa termina siendo más fuerte, ¿no? De que es muy difícil para un político, para un presidente, para este o para cualquier otro, ¿no? El reconocimiento respecto de algo que haya hecho. Por ejemplo, algo muy, muy relevante, ¿no? La reforma de pensiones. Pero la reforma de pensiones todavía es un papel que no ha generado ninguna mejora en las pensiones, que recién lo va a hacer en 3 meses más, o está la expectativa que está puesta ahí, digamos, y que lo va a hacer tímidamente, ¿no? Eso Era una de las condiciones para su aprobación, ¿po, Gonzalo? No, está bien. Lo que estoy poniendo es que aunque estuviera correctamente todo, ¿no? O el anuncio de un puente y todo, claro, cuando tú te quedan 2-3 años por delante y anuncias un tren, por decirlo así, el tren es absolutamente creíble, ¿no? Y parte de lo que genera expectativa. Se le hace muy difícil a un gobierno en sus últimos 6, al gobierno le quedan 7 meses reales, 9 meses legales, ¿no? de mandato, a partir del 1 de junio. Y porque en enero del 2026 se cierra ya el Congreso, y ya por lo menos en materia legislativa, febrero y finalmente febrero y marzo no va a alcanzar a hacer nada más. Yo creo que es imposible no leerlo en código electoral. Tiene las complejidades de que sí, de que el presidente siente que tiene que dejar una agenda instalada, no solo cuando uno mira los temas que elige, porque lo elige para eso, elige temas que activan a sus públicos, tienden a estar más cerca de su propia agenda identitaria que de las necesidades o de las prioridades del país, lo que tiene un riesgo implícito, pero si está pensando en la primaria, tiene sentido, ¿no? Un problema de la primaria es que no tiene temperatura, no hay nada. Entonces, estos temas, como el aborto y otros, tienen una lógica de movilización para un sector, ¿no? Ahora, no para la mayoría del país. Cuando mira las encuestas, estaba mirando, yo busqué la última vez que se preguntó en una encuesta seria, bueno, no seria, en la encuesta que se mide todos los años, la CEP, ¿no? Que uno puede mirar larga, hay más encuestas serias también, como la de Camilo y otras, ¿no? Pero en esa encuesta, casi 2/3 estaba entre el aborto en 3 causales suficiente y la prohibición total, ¿no? O sea, no hay más allá de un 30% que considera que el aborto libre es un camino. Pero ese Ahora, 30% coincide con el 30% del presidente. el tema es cuando ese 30%, como dice Connie exactamente, es tu 30%, ¿no? Y es el que tienes que movilizar en junio, entonces, claro, hace sentido. Pero ojo, que eso es un arma de doble filo, Gonzalo. Sí, Incluso pensando en la primaria, el mantener la primaria en el constreñido espacio del 30%, del 25%, es súper riesgoso porque ahí no termina de pasar nada, digamos. No, y porque además esta sensación de leerlo todo en código electoral, a quien favorece, como decía muy bien Camilo, ¿no? A quien perjudica cada una de las medidas, hace que el primer quiebre no se produzca en la oposición, sino que se produzca en el propio oficialismo, ¿no? Decirle, empiezan a reaccionar en eso mismo. ¿A quién favorece esta medida? ¿Estáis de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. O sea, los senadores socialistas dicen, yo no estoy de acuerdo con esta medida, yo no lo voy a empujar. Y resulta que es el senador que lleva la voz y la batuta en temas de salud, como el senador Castro, ¿no? Entonces, sí. no es cualquier senador, ¿no? ¿Y va a tensionar la relación? Sí, sin duda que la va a tensionar. Algunos dicen, no están los votos para eso. Bueno, es que no están los votos, pero tampoco importa tanto que no estén los votos. No se vuelve político esto. Aquí se quiere generar un hito político, generar un cambio de agenda. Ahora, la verdad, vamos a ver cómo le va. Si uno mira,
la última vez que hizo una cadena nacional el presidente para sostener un tema que no había logrado encontrar su espacio en la agenda, que era algo importante, ¿no? El acuerdo por la paz, ¿no? Cero, ¿no? Cero impacto, no generó ni una conversación. O sea, está difícil hacerle espacio. Salve, vinieron otras cosas un poquito más. Por eso, pero esa contingencia va a estar permanentemente. O sea, esta pausa no veo que estemos todos esperando que el 1 de junio se nos raye la cancha y el mapa de lo que vamos a conversar los próximos 60 días. Porque nunca ha sido así tampoco. No, por eso digo, por eso es que esa expectativa de dejar caer algunos temas puede ser un arma de doble filo, como dice Camilo, o puede ser también que estamos sobreestimando la capacidad del 1 de junio, ¿no? Claro, que tenga re poco impacto. Sí. Sí. En el paño de la realidad, Connie, nomás, colgándome lo último que decía Gonzalo, y al día siguiente, aparte de que va a estar toda esta batalla de la política, van a estar estos, que son los casos que efectivamente tienen tomada la agenda. O sea, que es Monsalve, que son otras de las limitantes que tiene el gobierno y el oficialismo en general, y es que algunos dirán por coincidencia, otros dirán no creo en las coincidencias, le toca, digamos, le toca este año político electoral, además, con dos casos que lo interpelan, que eventualmente tiene a sus ministros y hasta a sus candidatos, digamos, declarando. Entonces, esa es la realidad real. Lamentablemente, más que la cuenta, yo creo que este es un gobierno que llega mucho mejor pie que los años anteriores, que logró estabilizarse a sí mismo y estabilizar al país en buena medida, en varias áreas, que va a poder dar cuenta de eso, va a poder hablarlo latamente, pero eso va a tener poca reverberancia, porque la agenda está muy crispada y tomada en este otro sentido, y obviamente la oposición... va a dejar de remarcarlo. Pero obvio. Claro, y nos referimos fundamentalmente al caso Monsalve y al caso Procultura, o al caso Convenios, ¿verdad? Fundaciones varias son las que han tenido... Pero, por ejemplo, esos dos casos, que es verdad que a veces toman la agenda, a veces se toman la agenda porque tienen los componentes para hacerlo, ¿no? No es que lo tienen esa capacidad, pero ¿debieran estar o no debieran estar en la cuenta pública? ¿Debiera el presidente hacerse cargo o no? Yo creo que sí. Yo creo que parte, sí, ¿no? creo que le dedique un capítulo, ¿verdad? Pero son parte, porque también la reacción, las medidas que se tomen, las acciones en el tema de las fundaciones, en los temas de seguridad, de inteligencia, etcétera, a propósito de Monsalve, también, y la autocrítica, que un poquito de autocrítica en este caso hace bien. Si el presidente se siente traicionado por Manuel Monsalve, tiene que decirlo. Sí, o sea, no puede de nuevo seguir que está como que le creyó, no le creyó. Tiene que de alguna manera dar él una nota que le ponga fin a esa agonía, ¿no? O sea, que toma una posición, más allá de que obviamente que el aparato público o el aparato comunicacional del gobierno ya está dedicado a la demolición de Monsalve, ¿no? Pero él, como estuvo tan cerca y fue un actor tan clave en momentos decisivos de esto, tiene que dar una señal respecto de quiebre, de rompimiento, ¿no? Respecto no solo de su relación con este caso. Algo similar le ocurre con Alberto Larraín. También, ¿Cómo hablar en general de estos temas cuando... De los sentimientos de traición, de la decepción, de los errores, de la, no sé, de la credulidad en exceso, del entusiasmo. Hay mil formas de hacer una bajada eventualmente para hacer Porque además lo duro que sea abona en la tesis de que él no tenía, ni era parte, ni tenía conocimiento. Al no hacerlo, cultiva un poco la suspicacia. O sea, da espacio a que, mira, que no lo puede hacer, no lo puede dejar caer, no lo puede dejar caer. Bueno, tiene que hacer. Bueno, pero hay que tomar las cosas también como son. Hace poco una de las encuestas semanales tomó eso, si no me equivoco fue CADEM, el caso Convenio, y resulta que la atribución de marca al presidente es casi 3 veces mayor que la atribución de marca a Orrego, diciendo que Orrego está carnalmente implicado y a él le pasan por el lado. No, cambiaría el verbo. No, bueno, está bien. Pero, o sea, tiene este
Están las grabaciones, los chats, tiene convenios que están financiados, o sea, es responsable materialmente, tiene mucha más trama en esta narrativa, y sin embargo la gente no lo ve así. La marca que aparece ahí es la del presidente. Entonces, insisto, no le vamos a pedir a la oposición que haga algo diferente. Estos son casos que yo ahí tengo una discrepancia con ustedes. Yo creo que no hay hay formas en las cuales el presidente podría referirse a esto, sí, pero no hay una forma en la que podría revertir. No. Son muchas horas al día, y el negocio del sistema en torno a esto es bastante irresponsable, y lamentablemente. O sea, mira, por ejemplo, es súper difícil estar y hacer esta misma salvedad que hemos hecho tantas veces, la de las filtraciones, en el caso de Monsalve, porque Monsalve uno no tiene por qué presumirle, sí, tiene presunción de inocencia como cualquier persona, digamos, pero está mucho más hundido, embarrado, digamos, que la mayoría. Está debilitada la presunción. Está súper debilitada. Y sin embargo, yo igual miraba ayer, por ejemplo, todos los generadores de caracteres de los noticiarios eran... Monsalve tenía diálogos con prostitutas e indagaciones sobre drogas. ¿Cómo se llaman estas drogas? Drogas de sumisión. Sin ningún tipo de precisión, además, al momento en el cual eso ocurre. Ese es el problema que tienen esas filtraciones, que son tan quirúrgicas que solamente te entregan una parte de la verdad. Pero además, cuando tú la estás difundiendo, tú podéis pensar que él hizo toda una especie como de investigación previa, y por lo tanto, obvio que fue él usó esa droga para drogar a la... Fue posterior. ¿Cachai? Pero nadie se tomó el tiempo. Entonces, tú decís, ¿qué es lo que queda cuando uno va pasando, no está mirando la tele así con lupa, no sé qué, cuando va pasando lo escucha, lo ve en el matinal, después lo ve más tarde, y el generador de caracteres siempre el mismo, pam, 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 pam. Algunos lo hacen incluso con efectos sonoros, dicen chan, ¿cachai? Entonces... Está ahí sonado. Pero, por ejemplo, el presidente, porque a mí una de las cuestiones que más me hace ruido del caso Monsalve, independiente del caso de presunto abuso y violación, etcétera, dejándolo de lado, es que ya ese caso mostraba que podía haber sido un error tener un personaje con el perfil de Manuel Monsalve en el cargo subsecretario del Interior. O sea, alguien que andaba solo, que se juntaba a tomar, que salía con mujeres, que se exponía caminando por la calle, que le podían robar el celular, que lo podían asaltar, que mil cuestiones más, que lo podían tomar una foto y extorsionarlo. Después, el contenido de su teléfono, yo creo que da cuenta de eso con mayor gravedad todavía. Porque esta cuestión de la droga, yo te concedo que fue un hecho posterior y que eventualmente tenía que ver con esta presunta preocupación suya porque lo hubieran drogado con algo así, o para buscar el argumento para construir la historia. Ok, cualquiera de las dos alternativas. Pero andar buscando y tener diálogo y chateos con prostitutas colombianas. O sea, no lo digo, no tengo nada en contra de los colombianos, pero esos son fuentes de extorsiones, son normalmente asociadas a crimen organizado, son páginas del... Sí, pero esas son las actitudes de él que solamente llegamos a conocer en función de las filtraciones. La narrativa más... Decir hoy día como presidente, me equivoqué en nombrar a Manuel. Quiero hablar, claro, pero tenéis que decir que te equivocaste en función de algo que no tenías tampoco cómo saber. Por supuesto. ¿Cachai? Porque no es una persona, a ver, no es, no fuiste a buscar un gallo así, lo sacaste de la farándula para meterlo en, no, era un tipo que tenía, obviamente después de la guerra son todos generales, cuando ocurre lo de Monsalve empezaron a salir voces que dijeron, sí, él tenía conductas así, se sabía, pero eran un grupito de gente que además yo los condeno por no haber hablado a tiempo, ¿cierto? Pero la mayoría de la gente tenía, e incluso algunos mantienen una opinión respecto de Manuel Monsalve completamente distinta. Hay gente que incluso te dice que nunca lo vio tomarse un trago, y gente que lo conoce un montón de tiempo. Sí. Entonces, no sé si las personas que lo contrataron y que tuvieron diálogo con él, por así decirlo, tenían alguna forma que no fuese esta de enterarse que era Manuel Monsalve. ¿Okay? Entonces... A ver, sí, pero mi preocupación más que no está puesta sobre todo pensando el 1 de junio, ¿no? No está puesta ni en Manuel Monsalve ni en el caso, ¿no? No, tampoco. Es que el presidente, la última vez que se refirió a esto fue en esta hiperconferencia de prensa, ¿no? Donde trató de agotar y quedó muy dañado. En esta cuenta sin hablar con la prensa, Gonzalo. Claro, entonces, en una cuenta pública espontánea. Claro.
¿Sí? Claro, más o menos, por lo extensa, dices tú. Pero entonces, tiene espacio hoy día, que es su última oportunidad como presidente de dirigirse al país, de corregir eso, de dar una señal, si decir me equivoqué, ¿ah? Me equivoqué, no pasa nada, es una señal, yo creo, de grandeza y de independencia también, ¿no? Sí. O sea, Ahora, eso de dejar yo caer a creo- Monsalve el 1 de junio le da a él una libertad que hasta ahora no ha tenido, no ha logrado instalar. Solo desde lo comunicacional, yo creo, tú sabes, Gonzalo, que a mí me gustan mucho los dichos populares porque encierran mucha sabiduría. Yo creo que esta cuestión la tiene resuelta la sabiduría popular también, ¿Cómo? que es el dicho que dice, uno ve caras, no corazones. No corazones, es verdad. Es verdad. Oye, los últimos minutos para lo de Gaza, porque hay una controversia política, hay mucha gente que está leyendo de un lado que el gobierno lo que busca es romper relaciones con Israel al retirar a los agregados militares. Chile se viene sumando a una oleada de países que está tomando medidas respecto del gobierno de Netanyahu, eso es que también hay que ponerlo en un contexto. Sí, y son muchos países europeos, son otros países de América Latina también, no son todos países de izquierda, ¿verdad? Inglaterra está rompiendo relaciones comerciales. No, además son los aliados históricos de Israel, o sea, no, aunque hoy día estén gobernados algunos por gobiernos de izquierda o de derecha, digamos, son países que sus políticas, la propia Unión Europea, ¿cierto? Y son países que tienen precisamente la defensa y la tolerancia con las acciones de Israel como parte de su política exterior permanente. El que se den vuelta es muy significativo. Y eso viene pasando desde por lo menos una semana, si no 2 semanas atrás, ¿verdad? Pues solo para poner ese contexto, no somos el único país que está reaccionando frente a lo que pasa. Ahora, ¿implica esto una previa al rompimiento de relaciones, que es lo que están interpretando algunos y pidiendo otros desde la izquierda, porque el paso siguiente que se está pidiendo es que se rompan relaciones? No lo implica. Tú retirar un agregado y mandar llamar a un embajador, retirar un agregado, no es un acto hostil a ese nivel, es un gesto diplomático que se sabe leer del otro lado, digamos. Sí, pero mira, sabiendo todos ustedes mi posición y mi opinión a este respecto, creo que eso es parte del maniqueísmo propio de la política. Es muy equivalente, perdóname que haga este paralelo porque no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero es como lo hemos discutido antes, cuando alguien te dice, sí, pero que invoque la ley antiterrorista, como si eso diera cuenta del compromiso o de la eficacia de las acciones. Claro. En este caso también, yo creo que a nadie, o sea, de hecho, el gobierno del presidente Boric ha sido tildado desde hace mucho rato, digamos, como demasiado activista en este tema. Entonces, ahora decirle que se está quedando corto me parece una injusticia, digamos, o que esto es oportunista. Sí, viene en la cuenta pública, puede ser que haya algo de coincidencia de fecha, pero está lejos de ser una agenda que salió ahora. Es más, soy yo de los que sostiene que esto es una política permanente del Estado de Chile. Ha tenido mayor altisonancia en algunos casos, menos en otras, pero esta es una política bastante permanente y hay fundadas razones para que así sea, digamos. La cercanía, digamos, con el reconocimiento del Estado palestino, Sí, pero yo sí diría que Boric ha sido más crítico y más intensivo en su crítica. Mucho más. Y además le toca un momento que, como tú bien dices, hoy día ya está en una circunstancia en la que no resiste más. O sea, que el mundo, que ya no quedan aliados de Israel. ¿Te fijas, no? Hasta sus principales que lo sostienen y que lo tienen que sostener por una política que tiene que ver con sus propios intereses, son tremendamente críticos y hacen todo lo posible, el caso de Estados Unidos, digamos, por revertir las políticas de Netanyahu, por decir que se está pasando de la raya hace mucho rato. Entonces, aquí creo que no cabe esa consideración. ¿Gonzalo? Yo creo que el presidente tiene poco margen, ¿no? Tiene poco margen para hacer algo así por sus conductas anteriores. Yo creo que no tiene la misma libertad que podría tener otro mandatario, porque él sí tiene posición personal, sí ha asumido una bandera, ha tomado partido, y por lo tanto va a ser muy difícil que lo veamos como un acto de independencia o de justicia la decisión que tome, ¿no? Además porque no habría equivalencia, ¿no? ¿Se dice, esto es un estándar o es solo respecto de este conflicto puntual? Porque si fuera un estándar, ¿cómo entendemos las largas explicaciones de por qué Chile no rompía relaciones con Venezuela, ¿no? Y de lo relevante que era mantener esas relaciones para Chile. Porque uno dice, bueno, o es un estándar la violación de los derechos humanos,
o la denuncia sobre violaciones de los derechos humanos, o no es un estándar, ¿no? Por eso digo, el gustito de haber el desplante que tuvo respecto al embajador de Israel y otras conductas anteriores como presidente, ¿no? No estoy diciendo como diputado, ¿no? No estoy diciendo como diputado. Como presidente, yo creo que le deja un poco margen para llegar más lejos de lo que ha hecho. Y que si en algún momento la operación de la Cancillería por frenar el ímpetu del presidente en esta materia, creo que fue oportuna. Mira tú, que nos vinimos a enterar por los militares argentinos. En Radio Mitre. A las 6:30 de la mañana de Chile, nos enteramos de que allá la conversación estaba en que Chile estaba pensando romper relaciones con Israel. Y pasó eso de ser una tontera, un rumor infundado, a tener que hacerse cargo de la Cancillería. Sí, pero no es raro en este caso que nos enteremos de las advertencias que hace la parte israelí o sionista local, digamos, por medio argentino. Tienen un afinado, canal de comunicación. Que estés más atento que el común de la gente, ¿no? Pero lo que refleja es que, de nuevo, el gobierno fue sorprendido por esa información, porque se estaba deliberando en torno exactamente a lo que se dice en Argentina, lo que decían los militares argentinos, ¿no? O sea, no era un hecho infundado, no era, sí, absolutamente fundado, y nos enteramos por eso, y el gobierno y la Cancillería, creo yo, en esta oportunidad, el canciller demostró un profesionalismo y una profundidad en contener el voluntarismo del presidente. Señores, pasaditos en un par de minutos. Estamos. Bueno. Terminamos con los monos en Infinita de este día miércoles. Les quiero mandar un abrazote grande. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana, ya con la cuenta pública probablemente desvanecida. ¿Qué quedó de la cuenta pública? A ver si, ojalá que quede algo en lo que hacemos a comentar. Si no la metemos en pauta, va a ser una señal. Eso. Ya. Un abrazo, chao. Un abrazo. Chao a todos los monos. Gracias a todos. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic. En directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.